Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a ver la resolución del taller 4A. Bueno, el presente taller básicamente va a ser utilizando un artículo científico, el cual lo tienen disponible en la sección de materiales adicionales, y principalmente nos vamos a centrar en la sección de la discusión y en cada una de las subsecciones que están en las páginas 395 al 398 del mismo artículo. Entonces podemos identificar claramente las 5 subsecciones de la sección de la discusión en este artículo. Resultados claves, interpretación de resultados, la de implicancias y utilidad de resultados, fortalezas y limitaciones y conclusiones. Entonces, en esta primera parte vamos a ver cómo es la redacción de los resultados claves y la conclusión. La primera pregunta mencionaba, a partir de lo que se leyó, hay que completar una tabla. En esta tabla la idea es haber podido leer cuál es el objetivo principal del estudio. En este caso era evaluar asociación entre niveles de actividad física ocupacional y la presencia de síndrome metabólico. Básicamente querían ver una asociación entre una variable independiente y una variable dependiente. La sección de resultados presentaban esa asociación en particular, actividad física con síndrome metabólico y sus razones prevalencias ajustadas. La sección de la discusión de los resultados claves, sobre todo el primer párrafo, mencionaba que nuestros hallazgos evidencian una fuerte asociación entre los niveles de actividad física ocupacional y la presencia de síndrome metabólico, comparados con los que reportaron altos niveles de actividad física ocupacional. Aquellos con niveles moderado y bajo tenían una mayor prevalencia de síndrome metabólico, incluso después de ajustar potenciales confusores. Básicamente esto es una respuesta directa al objetivo principal. Lo que nos pedían era ver cuál es la conclusión. Entonces, en este primer resultado, en este primer párrafo, podemos ver básicamente los resultados claves. El párrafo de resultados claves, y en este caso nos da un ejemplo de cómo poner un subtítulo, que es en este caso hallazgos principales, lo han llamado. Pueden elegir cualquier tipo de nombre para esta subsección, pero en este caso es hallazgos principales. Aquí estaban lo que mencionaba, la respuesta directa al objetivo del estudio. Adicionalmente, también habla sobre algunos resultados secundarios en este mismo párrafo que son complementarios a la respuesta directa. E incluso al final del párrafo habla sobre un potencial resultado terciario, es decir, un resultado menos importante que no era parte del objetivo, pero que de todas maneras aporta a la discusión y apoya a la respuesta que se ha generado a partir de esta respuesta directa. Entonces, básicamente ese es el párrafo de la discusión. No se centra en nada más y, como verán, no están señalando resultados numéricos, simplemente están centrándose en la interpretación de los resultados que han encontrado y en dar algunos resultados adicionales que puedan complementar al resultado principal. Ya la sección de conclusiones, la subsección, de conclusiones, podemos leer lo siguiente. En nuestros hallazgos confirman la asociación entre niveles de actividad física ocupacional y la presencia de síndrome metabólico. Lo que podemos ver allí es básicamente esa respuesta directa, ¿no? La respuesta directa al objetivo, que era evaluar la asociación entre actividad física ocupacional y síndrome metabólico, aquí la están respondiendo. Adicionalmente están poniendo un resultado secundario, que es el 25% de la población de estudio cumplió con los criterios diagnósticos de síndrome metabólico. Es algo adicional, algo complementario, es un resultado secundario que lo están poniendo como parte de las conclusiones también. Y como se dan cuenta, ya adicionalmente están poniendo una sección extra en la parte de conclusiones, que luego lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué se tenía que poner aquí? La conclusión, lo que acabamos de revisar, y responder si es que había concordancia o no entre estos 4 segmentos. Entonces vamos a revisar. El objetivo principal era asociación entre actividad física ocupacional y síndrome metabólico. Los resultados de esta sección mencionaban la asociación justamente entre actividad física ocupacional y síndrome metabólico a través de las razones de prevalencia. El párrafo de resultados clave de la sección de la discusión efectivamente hacía una respuesta directa al objetivo principal. Y la conclusión, al menos la primera parte, es nuevamente una respuesta directa al objetivo principal del estudio. Entonces, los 4 elementos, objetivo principal, los resultados principales, el párrafo de resultados clave y la conclusión,
todos tienen concordancia, todos utilizan los mismos términos: actividad física ocupacional, actividad física ocupacional, actividad física ocupacional. Y todos responden a un mismo objetivo, que es en base al objetivo principal, ¿no? Entonces todos hablan de lo mismo. No necesariamente, si es que se dan cuenta, es algo repetitivo, sino es algo más como que decir lo mismo pero con otras palabras. No necesariamente es un copy-paste. Con respecto a la segunda pregunta, mencionaban en la conclusión, además de obviamente responder al objetivo principal, ¿qué otros enunciados se comunican? Entonces, habíamos visto que ya hay una respuesta directa al resultado del objetivo y hay un resultado complementario. Adicionalmente hablan sobre: nuestros hallazgos sugieren que es de importancia crítica abordar los factores de riesgo cardiovasculares como una prioridad de atención sanitaria, especialmente entre la población que reporta menor nivel de actividad física. Entonces, ¿qué es lo que podremos sacar de allí? Básicamente es una recomendación de salud pública que está basado en los resultados que ellos han encontrado, el tema de actividad física con síndrome metabólico. Es algo, digamos, complementario, no siempre es necesario, incluso pudo quedar allí mismo como conclusiones al final, sin necesidad de poner estas recomendaciones, pero bueno, leyendo lo que estaban aquí en el artículo, es eso. Entonces básicamente es eso, es una sugerencia a una recomendación final. No es una interpretación de los resultados porque no son los resultados per se, o sea, es algo más fuera de los resultados. Si bien se están basando en los resultados, pero no es algo directamente en los resultados. Recuerden que los resultados hablan sobre actividad física, síndrome metabólico y demás. Y aquí no necesariamente están hablando sobre eso. O sea, si bien es sobre el tema, pero no están partiendo desde ese resultado en particular. Y tampoco es el mensaje final del manuscrito porque tampoco no es algo que tiene que ver mucho sobre el tema del manuscrito. El tema del manuscrito es asociación entre actividad física ocupacional y el síndrome metabólico. Aquí ya hablan algo más general: factores de riesgo cardiovasculares, dentro de ellos el síndrome metabólico, y los que reportan menor nivel de actividad física en general, no necesariamente actividad física ocupacional. Entonces, es mucho más general y normalmente se consideraría como una recomendación. Ok, esta subsección de la interpretación de resultados, de la discusión. En esta tercera pregunta tenemos 3 párrafos: el párrafo 2, el párrafo 3 y el párrafo 4. Cada uno de ellos es en la parte de la interpretación de resultados, y para cada uno de estos párrafos identificamos qué tipo de párrafo es dentro de esta subsección, si es que está haciendo una comparación directa, si es que está haciendo una contextualización o si es que está haciendo una plausibilidad de los resultados, y más o menos la dirección de las referencias que han utilizado, ¿no? En ambos casos se podía marcar más de una opción. Entonces vamos con el primer párrafo. En este primer párrafo que hemos encontrado, ¿qué hablan sobre las referencias? Mencionan una revisión sistemática en los cuales habían encontrado ensayos clínicos que demostraban que había personas con síndrome metabólico que quienes indicaban ejercicios tenían mejores desenlaces metabólicos, ¿no? Colesterol, glucosa, triglicéridos. Es una referencia. La otra referencia hablaba sobre otra revisión sistemática que incluía estudios de cohorte que básicamente encontraba asociación entre hacer ejercicios de ocio y el síndrome metabólico. Y además hablaba sobre otros estudios con hallazgos similares. Si es que se dan cuenta aquí, por ejemplo, aquí están hablando de personas con síndrome metabólico. Y aquí están hablando sobre ejercicios en general, o ejercicios de resistencia dinámica. Es un tipo de ejercicios en particular. Y luego aquí son ejercicios de ocio. Entonces, ¿cuál es el detalle? Aquí en este estudio no está evaluando la misma pregunta de investigación. Recuerden, la pregunta de investigación en este caso, en nuestro estudio, era ejercicios ocupacionales con síndrome metabólico. En este caso son ejercicios de resistencia dinámica para cualquier tipo de desenlace metabólico. Y esto era en personas con síndrome metabólico. Entonces no es algo, digamos, que está relacionado con el tema de estudio, pero no es exactamente un antecedente que evalúa el mismo objetivo de estudio. Y aquí, de manera similar, aquí no está evaluando los ejercicios ocupacionales, está evaluando ejercicios en ocio, en estado de ocio, ¿no? Entonces,
Eh, no se podría tomar esto como antecedentes y tampoco como una comparación directa, porque tampoco no es algo que están mencionando los resultados per se. Entonces lo estamos considerando como una contextualización. Este proceso de contextualización, utilizando referencias a favor, lo estamos considerando porque nos está dando, digamos, un background, una referencia de lo que ya se sabe sobre más o menos el tema, que básicamente es ejercicios con desenlaces cardiovasculares, desenlaces metabólicos, de manera general, de manera global. En general, ejercicios de manera global y desenlaces metabólicos de manera global. Y no necesariamente son los que evalúan exactamente la misma pregunta de investigación que nosotros estamos evaluando en este estudio. Es por eso que no se le está considerando como antecedentes. ¿Ok? Tenemos nuestro segundo párrafo. Aquí estamos hablando bastantes con diferentes referencias. En una primera referencia nos están hablando sobre un estudio transversal en que hacen ejercicios en trabajo y evalúan que disminuyó hipertensión y aumentó el HDL. ¿Okay? Aquí otros estudios evaluaban los ejercicios en ocio, que son, se asocian con síndrome metabólico, los ejercicios en trabajo con síndrome metabólico, los ejercicios en trabajo con síndrome metabólico, pero particularmente en mujeres, y los ejercicios en ocio con síndrome metabólico. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Ejercicios en trabajo y HTA y HDL. Aquí, si bien esto sí se asocia, sí es lo mismo que nosotros estamos hablando, pero no está diciendo el mismo outcome. Entonces no se le tomaría como un antecedente directo. Aquí lo mismo, el ejercicio en ocio no es el mismo ejercicio que nosotros estamos evaluando, entonces no es un antecedente directo. A diferencia de aquí, este otro estudio, este mismo estudio, perdón, que solamente encontraba asociación entre actividad física en momentos, no aquella relacionada con el trabajo, con el síndrome metabólico. Entonces, sí, en la que trataba de asociar ejercicio en trabajo con síndrome metabólico, sí es un antecedente directo. Lo mismo de aquí con ejercicios en trabajo con síndrome metabólico en mujeres. Y si es que se dan cuenta, estos antecedentes que nosotros estamos manejando aquí, hay antecedentes tanto a favor como en contra de nuestra asociación que nosotros estamos encontrando. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Es de que sí, efectivamente, tenemos una asociación de interés que sí hemos encontrado que hay entre ejercicio de trabajo con síndrome metabólico. Entonces, estamos haciendo una combinación como que de dos elementos para esta sección. Principalmente son una comparación directa porque estamos dando antecedentes. Si es que se dan cuenta, aquí están los antecedentes mencionando qué es lo que se ha encontrado. Y adicionalmente estamos poniendo artículos de contextualización, que son nuevamente artículos que no evalúan la misma pregunta de investigación, pero evalúan preguntas relacionadas, ¿no? Preguntas parecidas, como para poder darnos una idea de qué es lo que se ha encontrado. ¿Okay? Entonces está cumpliendo con ambos elementos, comparación directa, tanto con estudios a favor como con estudios en contra, y con otros tipos de referencia haciendo contextualización. Y finalmente nuestro último párrafo en esta sección, en esta subsección, hablan sobre, bueno, en primer lugar nuestros resultados, que en este caso los resultados de este párrafo se están tratando de que es la prevalencia básicamente de síndrome metabólico en el Perú, nada más. Es solamente eso, ¿no? Ese es el resultado que están discutiendo aquí. Recuerden que no es el objetivo principal, pero es un resultado que ellos han querido discutir, que les pareció relevante y lo están considerando como un párrafo en particular en la sección de la discusión. Aquí están hablando sobre antecedentes de la literatura y sobre prevalencias o incidencia de síndrome metabólico en la población de Perú. Sin embargo, no especifican bien si es que son a favor o en contra. Entonces, quedaría como que un poquito en el aire si es que son a favor o en contra. Luego, ¿qué más hablan? Entonces, ¿qué sería esto? Básicamente es una comparación directa, porque estamos aquí mencionando la prevalencia de síndrome metabólico en Perú y luego
lo están comparando con los antecedentes. Y de una manera lo están comparando con la intención de poder decir qué tan diferentes son nuestros resultados en comparación con los otros, o por qué se podrían diferenciar principalmente. Y si es que se dan cuenta aquí hay una recomendación sobre futuros estudios. ¿Recuerdan esa tercera subsección de implicancias de los resultados? Había una parte donde hablábamos sobre sugerencias de estudios nuevos. Si bien podría ser un párrafo mismo de esa subsección, recuerden que esta frase de necesitar estudios nuevos estudios o estudios complementarios puede ser aplicable en cualquier sección de la discusión, particularmente en esta sección de interpretación de resultados, en la sección obvio de aplicabilidad o utilidad, perdón, de los resultados, y en la sección de limitaciones y fortalezas, ¿no? Entonces, principalmente eso sería plausible la utilidad de poder poner siempre esa parte, ¿no? Se necesita estudios futuros que evalúen en algo en particular, ¿no? Siempre y cuando se justifique de manera adecuada. Entonces, ¿qué hemos tenido aquí? En este primer párrafo tenemos contextualización, principalmente porque eran referencias que, si bien evalúan objetivos similares a nuestro estudio, no son el mismo objetivo. Y estas referencias están a favor. Aquí en el tercer párrafo era una combinación, ¿no? Entre una comparación directa, porque había estudios, citaban estudios que evaluaban exactamente la misma pregunta de investigación, antecedentes, y contextualización, que eran otros estudios similares, ¿no? Y eran estudios tanto a favor como en contra. Y en el último párrafo es una comparación directa, ya no del objetivo principal, sino de nuestro resultado que estamos presentando, que es básicamente prevalencia del síndrome metabólico, y lo está comparando con otros estudios. Si bien no hay una comparación directa como tal, sí hay una comparación en la cual señala las diferencias entre las poblaciones estudiadas. Entonces se entendería que los resultados son o en contra o dispersos, ¿no? Hay a favor o en contra. Entonces, o diferentes incluso. Entonces, aquí probablemente está explicando el por qué podrían ser diferentes esos resultados. ¿Okay? Nuestra cuarta pregunta es, en el párrafo 2 de la discusión, en el que inicia existen estudios previos, se citan un par de estudios. Entonces hay que completar la tabla con qué información está dando esa referencia y si es que es necesario dar alguna información extra. Por ejemplo, aquí citamos a la referencia 23 y ¿qué es lo que nos dice? Una revisión sistemática y metaanálisis de 7 ensayos clínicos controlados demostró que el ejercicio de resistencia dinámica redujo la circunferencia abdominal y la presión arterial y aumentó los niveles de colesterol HDL de pacientes con síndrome metabólico, pero no pudo cambiar los niveles de glucosa ni triglicéridos. Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo? En primer lugar, la población, nos están hablando sobre la población de estudio, que era síndrome metabólico, pacientes con síndrome metabólico. Nos habla sobre el diseño del estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis. Nos está dando resultados narrativos principalmente. No hay, como se dan cuenta, no hay algún resultado numérico como tal. Y complementariamente nos está dando algunos, complementariamente de la población, ¿no? Que digamos sería la población de la revisión sistemática, que son los ensayos clínicos controlados, ¿no? Entonces, ambos tipos de poblaciones, tanto las poblaciones de tipo estudios como las poblaciones de pacientes, nos está dando aquí en este caso particular. En este caso, el objetivo de señalar a esta referencia era sustentar básicamente a favor de la intervención, de lo que están hablando, que es el tema de los ejercicios. Entonces, no necesariamente se tendría que agregar algo más porque ya está cumpliendo con ese objetivo. No es necesario mencionar limitaciones, no es necesario de repente profundizar mucho sobre el año o el lugar, contexto que se hizo, porque es una revisión sistemática. Entonces no habría mucho problema, de repente no es necesario. Aquí en este caso, tenemos la referencia 24 y dice, de otro lado, otra revisión sistemática, incluyendo estudios de cohorte, reportó que altos y moderados niveles de actividad física en momentos de ocio redujeron el riesgo de síndrome metabólico en 20 y 5% respectivamente. Sin embargo, los niveles moderados de actividad física solo fueron significativos en los varones y no en las mujeres. Entonces, aquí nos están hablando sobre resultados narrativos en esta última sección, en la parte amarilla. Sobre resultados numéricos, están dando aquí en forma numérica 20 y 55%.
y el diseño del estudio y la población de la revisión sistemática, que en este caso son los estudios de cohorte, ¿no? Entonces, está dando de manera similar lo mismo, ¿no? Y nuevamente, el objetivo de este estudio es mm, mencionar elementos a favor de estas intervenciones. Entonces, de repente no sería necesario mencionar algo más. Está bastante completo. Luego, vamos con la parte de implicancias y utilidad de resultados. Por ejemplo, tenemos en la subsección de implicancia y utilidad de resultados, en lo que en el artículo lo llaman relevancia en salud pública, hay que ver qué es lo que están marcando principalmente. O sea, qué es lo que están señalando. Propuestas en salud, validez externa, sugerencia de estudios nuevos. O cualquiera de las combinaciones de las tres. ¿Recuerdan esas sugerencias de estudios nuevos? Esto estaba también presente en la subsección anterior, ¿no? Recuerden, esta parte de estudios nuevos puede estar presente en la subsección de comparación de estudios o de interpretación de resultados, perdón, implicancias y utilidad de resultados y en las limitaciones o fortalezas. Entonces, en esta sección de relevancia de salud pública, ¿qué nos están mencionando? Nos está hablando algo sobre una propuesta de salud, ¿no? Estrategias de intervenciones principalmente para poder tener dieta saludable, hacer actividad física y, digamos, de manera general para prevención del síndrome metabólico. Aquí están dando esa justificación en salud, o sea, por qué es necesario hacer este tipo de intervenciones de prevención del síndrome metabólico, ¿no? Se ha demostrado que el entrenamiento físico disminuye el peso corporal y la supervivencia abdominal, mejora la sensibilidad a insulina. Y si es que se dan cuenta, aquí están citando estudios en los cuales se están evaluando intervenciones. Entonces, no, al momento de justificar una intervención o de justificar una referencia o una potencial intervención, es importante citar estudios con alto nivel de evidencia, ¿no? Entonces, o si no, estudios que ya hayan evaluado la intervención o la implementación de esa intervención en particular y que haya demostrado, obviamente, resultados positivos. ¿Qué más nos está hablando? Nos está dando algún ejemplo incluso de propuestas de salud, ¿no? En este caso, ¿no? Diversas organizaciones a nivel del mundo han implementado la realización de actividad física dentro de la jornada laboral, obteniendo resultados positivos tanto en la salud física de los trabajadores como en la prioridad de la empresa. Entonces, eso está bien, de forma de que está mencionando un ejemplo de diferentes intervenciones de las que se está proponiendo, ¿no? Que son intervenciones de ejercicios ocupacionales. Sin embargo, no está citando. Entonces, de repente, no está citando como que de manera directa porque está hablando de diversas organizaciones, entonces de repente aquí podría citar alguna de esas organizaciones, ¿no? Pero la manera en que ellos están justificando es esta, ¿no? Citando las revisiones sistemáticas de intervenciones, ¿no? Que en el lugar de trabajo encontraron incremento de los minutos por semana en equivalentes metabólicos, reducción de masa corporal e IMC, colesterol y glucosa. Pero no era costo efectivo, ¿no? Entonces, de todas maneras, si es que se quiere mencionar alguna sugerencia de intervención, alguna propuesta de salud, hay que ser sinceros. Si es que ha sido evaluado, en el mejor de los casos ha sido evaluado. Entonces, y si es que ha sido evaluado, hay que mencionar tanto los resultados a favor como los resultados en contra, es decir, todo lo que existe, para que la recomendación no sea tan vacía y decir como que hagan esta intervención porque yo lo digo, sino que hagan esta intervención que podría ser esta o de esta manera, asimismo como lo habían implementado en otros lugares, y se ha visto de que podría tener ciertos beneficios, pero hay que tener cuidado con posibles otros efectos adversos. Entonces, así se es más neutral al momento de escribir la discusión y no necesariamente es algo directo como que hagan una intervención ya. Y que ya de por sí hacer una intervención o recomendar hacer una intervención a partir de resultados de estudios observacionales es bien aventurero, pero si es que se quiere hacer hay que tener bastante cuidado. E incluso está aquí la parte extra, ¿no? La parte de sugerencias de estudios nuevos, ¿no? Diversos efectos cardiovasculares son más frecuentes en varones, mientras que otros más frecuentes en mujeres. Es básicamente lo que están hablando, que las intervenciones deberían ser específicas para sexo o género, eh, y eso es algo que todavía no se ha establecido, ¿no? Esos elementos esas partes de la discusión en la cual hablan sobre temas que todavía no se han estudiado, pero deberían estudiarse. Entonces, aquí te están dando, ¿no? El tema del estudio. Intervenciones deberían ser específicas de género. Es algo que aún no se han establecido. No se sabe.
A pesar de, o sin embargo, diversos efectos cardiovasculares son más frecuentes en varones, mientras que otros son más frecuentes en mujeres. Entonces, aquí te están dando la justificación de por qué este tema es algo relevante de poder estudiar. No es porque a mí se me ocurrió, sino es justificar. ¿Okay? Aquí faltaría probablemente las citaciones, ¿no? Pero, digamos, esa es la idea. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era la respuesta? Propuestas en salud de los resultados y la sugerencia de estudios nuevos. No hablan sobre validez externa porque probablemente el estudio no daba para eso. O al menos no lo quisieron ver desde ese modo. Limitaciones y fortalezas. Entonces aquí vemos las limitaciones que nos están señalando. ¿Qué tipo de limitación es? Si es que mencionan la interpretación de esa limitación y si es que mencionan algún método de control. Entonces, sobre la primera limitación hablan de que era un estudio transversal, solamente evalúa asociación y no causalidad. ¿Cuál es esa limitación? De que básicamente son los estudios transversales, ¿no? De que no evalúan causalidad. Esa asociación entre ejercicio físico con disminución del síndrome metabólico no necesariamente significa que el ejercicio físico causa disminución del síndrome metabólico, sino que es lo que han encontrado, pero no necesariamente es algo que confirma esa causalidad. No hablan sobre cómo podría alterar la interpretación de resultados, ni tampoco hablan de la forma en que pudieron controlar ese sesgo o esa limitación. En la limitación 2 hablan sobre la forma en que evalúan actividad física ocupacional. Entonces mencionan que no fue la usual o tampoco fue la que fue utilizada en otros estudios, como el módulo respectivo del Cuestionario Internacional de Actividad Física. Entonces, cuando hablan de que no se midió las variables como se debieron haber medido, o lo ideal, es un sesgo de medición. No están hablando sobre cómo altera esos resultados, es decir, no están hablando sobre cómo podría esta mala clasificación o en su defecto esta forma de medición no tan correcta alterar la interpretación de los resultados, ni tampoco hablan sobre cómo trataron de controlar esa limitación. Una tercera limitación hablan sobre que cierta información aquella referida a estilos de vida podría verse afectada por el sesgo de deseabilidad social. ¿Qué significa eso? De que al momento de preguntarle sobre algunos estilos de vida a las personas, por la intención de quedar bien, mencionan como que lo que se debería hacer, más no necesariamente lo que ellos hacen. Entonces, si le preguntan, ¿tú fumas? Y uno dice, bueno, pucha, sí fumo una vez a la semana de repente, ¿no? Entonces, pero no quiero quedar mal. Entonces no digo, no fumo nada, ¿no? Es como que yo lo considero, bueno, uno es ninguno, ¿no? Entonces voy a responder que no es nada. Solamente para no quedar mal de repente, para que no digan, pucha, que soy fumador o algo así. Entonces, ese es un sesgo de medición de todas maneras, ¿no? Lo que sí mencionan, este sesgo de medición, es de que sí, ¿no? Al momento de verse afectado por la deseabilidad social, podría subestimar la real prevalencia de factores de riesgo, como en el caso del tabaquismo o el alcohol, lo que acabo de mencionar. Para no decir de que tomo demasiado alcohol o que fumo mucho, mejor voy a mencionar que es algo más moderado. Entonces, esto sí, nos están hablando de que puede subestimar esa prevalencia. Sin embargo, no están mencionando cómo controlaron esta limitación en particular. Y finalmente tenemos que no se incluyó ciertas variables confusoras, como por ejemplo patrones de dieta y otras más. Sin embargo, siendo este un estudio poblacional, el potencial efecto de estas enfermedades podría ser casi nulo sobre los resultados mostrados. Eso es un sesgo de confusión que al momento de poder evaluar una asociación no estamos evaluando todas las variables confusoras. No nos están diciendo cómo podría alterar la interpretación de resultados, pero sí nos están diciendo cómo se pudo controlar, ¿no? Están diciendo, bueno, este estudio, como es poblacional, está utilizando una base de datos a nivel poblacional. El efecto que pueda tener estas enfermedades, que son algo mucho menos frecuentes, podría ser poco o nulo sobre nuestros resultados mostrados, debido a que justamente tenemos un alto tamaño de muestra en este artículo, ¿no? Entonces, de esa manera lo trataron de controlar, ¿no? O por lo menos de decir que no fue un sesgo de confusión tan importante. Sobre las fortalezas, nos están hablando de que como principal fortaleza tiene de que la muestra del estudio fue representativa y de diferentes estratos de diversas regiones en el Perú. Sin embargo, miren, a pesar de que fue un estudio con representatividad entre comillas a nivel nacional, no en ninguna parte están mencionando sobre una extrapolación a todo el Perú. Entonces, tengan cuidado cuando se haga ese tipo de
extrapolaciones no necesariamente siempre van a ser válidas, a pesar de incluso de encontrar o de utilizar una base de datos a nivel nacional. Y bueno, como algo plus, se está evaluando el sexo como modificador de efecto entre esta asociación en particular. Entonces, esta fortalece también nuevos análisis o análisis novedosos que no se habían hecho antes en los estudios o que se hacía muy poco. Sí vale la pena señalarlo como fortalezas. Y para finalizar la redacción de la introducción, aquí tenemos ya otro artículo, que es el de COVID-19, Breakthrough Infections in Vaccines Healthcare Workers, que está recientemente publicado. Tiene unas cuantas oraciones en la parte de la introducción. Hemos extraído esas oraciones con sus respectivas referencias. Y lo que nosotros queremos preguntar es cuál es el contenido de esa oración en particular, teniendo en cuenta las subsecciones de la introducción, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Ya sea el vacío del conocimiento o el qué no se sabe de la justificación y el objetivo. Algo sencillo. ¿Qué nos dice aquí? Desde su lanzamiento a fines del 2020 en Israel, la vacuna de ARN mensajero de Pfizer ha sido altamente efectiva para prevenir formas severas de la enfermedad por COVID causada por el SARS-CoV-2. ¿Eso qué sería? Eso es básicamente un qué se sabe. Esto es algo que ya está bastante conocido, es algo que ya se ha estudiado, es algo que es un hecho. Entonces es un qué se sabe. Aquí tenemos otras dos oraciones. En primer lugar tenemos, también se ha demostrado que la vacuna reduce la incidencia de la infección asintomática y la enfermedad clínicamente significativa con sus respectivas referencias. ¿Esto qué podría ser? Vamos pensando. Aquí tenemos otra oración, seguida nomás. Sin embargo, han surgido brotes de infecciones en un pequeño porcentaje de quienes recibieron la vacuna de Pfizer, un fenómeno que se ha descrito en otros países y centros de atención médica. Entonces, en este caso, en la primera parte, ¿qué nos están diciendo? Que sí, efectivamente la vacuna también ha podido reducir la incidencia de infecciones asintomáticas. Entonces, eso es nuevamente que se sabe, es algo que ya se ha demostrado. Sobre este que aquí nos está dando algo nuevo, un evento que no es algo esperado, es un fenómeno, pero es un fenómeno que ha sucedido. Entonces, justamente el tema del estudio es sobre el brote de infecciones en personas que habían recibido vacunas, o sea, personas vacunadas con infecciones. Entonces, esto es más que el que no se sabe, más para una justificación. No nos están diciendo exactamente qué no se sabe, o sea, cuál es el vacío del conocimiento, pero aquí ya están planteando sobre la justificación del por qué de repente es necesario hacer un estudio. ¿Okay? Luego, acá menciona, hasta la fecha no se han informado sobre la correlación entre protección, vacunación, con brotes de infecciones en poblaciones que estuvieron inmunizadas. Entonces, aquí ya es algo muy directo, ¿no? Nos está diciendo directamente qué es lo que no se sabe, cuál es el vacío de conocimiento el cual este artículo pretende llenar. Y es básicamente esa correlación, ¿no? Entre protección, vacunación, con brotes de infecciones en poblaciones inmunizadas. Y finalmente termina, en el Centro Médico Sheba de Ramat Gan, llevamos a cabo un estudio de cohorte prospectiva para evaluar la efectividad de la vacuna Pfizer entre los trabajadores de salud y examinar la posible correlación entre protección e infectividad hay en esta población. Y ese es básicamente el objetivo, ¿no? Evaluar efectividad y examinar la correlación. Entonces aquí ya está bastante claro sobre qué no se sabe, es el vacío del conocimiento, y aquí es sobre el objetivo del estudio. Recuerden siempre la introducción acaba con el objetivo general del estudio, ya sea uno o dos, pero es los objetivos o el objetivo general del estudio. En este caso son dos. ¿Ok? Bueno, en serio, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado muy claro. Si es que tienen alguna duda, lo pueden hacer a través del grupo de eVigraduados. Muchas gracias.